Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a El Secreto de la Familia. Antes de comenzar con el caso de hoy, quiero pedirte un par de cosas. Primero, si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros archivos. Y segundo, déjame un comentario contándome desde dónde estás viendo este video y qué hora es allá donde te encuentras. Me encanta saber que hay personas escuchando estas historias desde diferentes partes del mundo, en diferentes momentos del día y de la noche. También quiero pedirte que me cuentes si conoces algún caso similar al de hoy, alguna familia de tu región cuya fortuna haya desaparecido misteriosamente sin que nadie pudiera explicar cómo o por qué. Siempre estoy buscando nuevos misterios que investigar. Ahora sí, acomódate, prepárate y escucha con atención. El caso de hoy es diferente a todos los anteriores. No hay casas abandonadas, no hay habitaciones selladas, no hay desapariciones de personas. Lo que hay es algo más sutil, más difícil de rastrear. Una fortuna que se fue desvaneciendo lentamente, año tras año, sin que nadie pudiera identificar a dónde iba el dinero. Balances que no cuadran, ingresos que no explican los gastos, y una familia que mantuvo silencio mientras su riqueza se evaporaba como agua en el desierto. Esta es la historia de la familia Zamora. Archivo documental número 843. Expediente clasificado como abierto, reconstrucción basada en balances patrimoniales, registros fiscales, escrituras de propiedad y documentos administrativos fragmentados. Periodo aproximado de los hechos, 1882 a 1956. Región, zona norte de México, estado no especificado en los documentos originales. Advertencia. La siguiente narración documenta discrepancias financieras que nunca fueron explicadas ni resueltas. Se presenta tal como fue encontrada, sin intentar asignar responsabilidades que los documentos no establecen. Capítulo 1. El origen de una fortuna. La historia de la familia Zamora comienza, como tantas otras historias de familias prósperas del norte de México, con un hombre emprendedor y una oportunidad bien aprovechada. Ese hombre fue Sebastián Zamora Carrillo, nacido en 1838 en un pequeño pueblo minero cuyo nombre ha sido borrado de los documentos disponibles. Hijo de un carpintero y una costurera, Sebastián no heredó riqueza ni posición social. Lo que heredó fue una ética de trabajo inflexible y una capacidad para los números que resultaría ser su mayor activo. Los primeros registros documentales de Sebastián Zamora datan de 1862, cuando aparece mencionado como empleado de una casa comercial dedicada al tráfico de mercancías entre la frontera norte y las ciudades del interior. En esa época, la región vivía tiempos turbulentos. La intervención francesa estaba en pleno desarrollo y el comercio se había convertido en una actividad de alto riesgo, pero también de alta recompensa, para quienes sabían navegar las incertidumbres políticas. Sebastián demostró ser uno de esos navegantes hábiles. Según los registros de la casa comercial, que se conservan parcialmente en un archivo privado, el joven empleado fue ascendiendo posiciones hasta convertirse en socio minoritario en 1869. Su especialidad era la contabilidad. Llevaba los libros con una precisión que impresionaba a sus superiores y era capaz de detectar errores y discrepancias que otros pasaban por alto. Esta habilidad le ganó la confianza de los propietarios y, eventualmente, la oportunidad de establecerse por su cuenta. En 1873, Sebastián Zamora fundó su propia empresa comercial, dedicada inicialmente al comercio de textiles y herramientas agrícolas. El capital inicial, según los documentos de constitución que se conservan, provenía de sus ahorros personales y de un préstamo de la familia de su esposa,
Catalina Mendoza, con quien se había casado 2 años antes. El préstamo fue pagado íntegramente en menos de 5 años, con intereses, lo que da cuenta de la prosperidad inicial del negocio. Durante las siguientes 2 décadas, la empresa de Sebastián Zamora creció de manera constante. Se expandió hacia el comercio de ganado, la distribución de mercancías importadas y eventualmente la adquisición de tierras agrícolas. Para 1890, la familia Zamora era considerada una de las más prósperas de la región, con un patrimonio estimado, según los registros fiscales de la época, en más de 200,000 pesos. Lo que distinguía a los Zamora de otras familias adineradas de la región era su obsesión con la documentación financiera. Sebastián, que nunca olvidó sus orígenes humildes, insistía en mantener registros detallados de cada transacción, cada ingreso, cada gasto. Los libros de contabilidad de la familia, que se conservan parcialmente, muestran una meticulosidad que bordea lo compulsivo. Hay entradas para gastos tan pequeños como la compra de un paquete de velas o el pago de unas monedas a un limpiabotas. Esta práctica de documentación exhaustiva fue transmitida a las siguientes generaciones como una obligación sagrada. Sebastián decía, según un testimonio recogido décadas después, que el dinero que no se cuenta es dinero que se pierde. Esta filosofía guiaría la administración del patrimonio familiar durante más de medio siglo. Y es precisamente esta abundancia de documentos la que hace tan desconcertante el misterio central de este archivo. ¿Cómo es posible que una fortuna tan cuidadosamente registrada pudiera ir desapareciendo sin que nadie pudiera explicar exactamente cómo? Capítulo 2. La estructura del patrimonio. Para comprender lo que ocurrió con la fortuna de los Zamora, es necesario primero entender cómo estaba estructurado su patrimonio. A diferencia de muchas familias de la época, que concentraban su riqueza en tierras y propiedades inmobiliarias, los Zamora mantenían una cartera diversificada que incluía activos de diferentes tipos y niveles de liquidez. Según el balance patrimonial de 1895, el primero que se conserva completo, el patrimonio familiar se distribuía de la siguiente manera. Aproximadamente el 40% estaba invertido en tierras agrícolas y ganaderas, el 30% en inventarios comerciales y cuentas por cobrar del negocio familiar, el 20% en propiedades urbanas que se alquilaban a terceros, y el 10% restante en efectivo y depósitos bancarios. Esta diversificación era inusual para la época y reflejaba la mentalidad conservadora de Sebastián Zamora, quien desconfiaba de poner todos los huevos en una sola canasta. Los documentos muestran que el patriarca revisaba personalmente la distribución de activos al menos una vez al año, realizando ajustes menores para mantener los porcentajes aproximadamente constantes. Las tierras agrícolas, el activo más valioso, estaban ubicadas en 3 propiedades diferentes. Una hacienda dedicada principalmente al cultivo de algodón, un rancho ganadero y una parcela más pequeña donde se cultivaban granos para consumo local. Estas propiedades generaban ingresos regulares a través de la venta de sus productos y su valor se incrementaba gradualmente gracias a mejoras como sistemas de riego, cercas y construcciones auxiliares. El negocio comercial, heredero de la empresa original fundada en 1873, operaba desde un edificio de 2 plantas en el centro de la ciudad principal de la región. En la planta baja funcionaba la tienda propiamente dicha, donde se vendían textiles, herramientas, artículos de ferretería y una variedad de mercancías importadas. En la planta alta estaban las oficinas administrativas, incluyendo la sala donde se guardaban los libros de contabilidad que constituyen la principal fuente de este archivo.
Las propiedades urbanas incluían el edificio del negocio, 3 casas que se alquilaban a familias de clase media y un almacén que se arrendaba a otros comerciantes. Estos inmuebles generaban un flujo constante de ingresos por alquiler, que se sumaba a las ganancias del negocio y a la producción de las tierras. Finalmente, el efectivo y los depósitos bancarios representaban una reserva de emergencia que Sebastián insistía en mantener intacta. Este dinero estaba depositado en 2 bancos diferentes, una precaución adicional contra el riesgo de quiebra bancaria que no era infrecuente en la época. Los extractos bancarios que se conservan muestran que estos depósitos generaban intereses modestos pero regulares. La suma de todos estos activos, según el balance de 1895, ascendía a 243.512 pesos. Esta cifra representaba el trabajo de más de 3 décadas, acumulado peso a peso, inversión a inversión, por un hombre que había comenzado sin nada y que había construido un pequeño imperio comercial. Sebastián Zamora murió en 1897, a la edad de 59 años, aparentemente satisfecho con lo que había logrado. En su testamento dejó instrucciones precisas sobre cómo debía administrarse el patrimonio y cómo debían continuar las prácticas de documentación que él había establecido. No podía saber que, en las décadas siguientes, esa fortuna cuidadosamente construida comenzaría a desvanecerse de maneras que nadie sería capaz de explicar. Capítulo 3. Las primeras discrepancias. La administración del patrimonio Zamora pasó, tras la muerte de Sebastián, a su hijo mayor, Aurelio Zamora Mendoza. Aurelio tenía 32 años en 1897 y había sido entrenado desde joven para hacerse cargo de los negocios familiares. Conocía cada aspecto de la operación, desde la contabilidad hasta el trato con proveedores y clientes. Los documentos de la época lo describen como un administrador competente, aunque quizás menos innovador que su padre. El primer balance patrimonial elaborado bajo la administración de Aurelio data de 1898. Los números, a primera vista, parecen sólidos. El patrimonio total se estima en 241.800 pesos, una reducción de apenas 1.700 pesos respecto al año anterior. Esta pequeña disminución fue atribuida en una nota al margen a gastos de funeral y otros desembolsos extraordinarios, una explicación perfectamente razonable. Sin embargo, un análisis más detallado de los documentos revela algo extraño. Los ingresos declarados para 1897 y 1898, sumando las ganancias del negocio comercial, los alquileres de las propiedades urbanas y la producción de las tierras agrícolas, ascendían a aproximadamente 32.000 pesos. Los gastos registrados, incluyendo salarios, impuestos, mantenimiento y gastos personales de la familia, sumaban 24.000 pesos. La diferencia, 8.000 pesos, debería haberse sumado al patrimonio existente. Sin embargo, el patrimonio no aumentó en 8.000 pesos. Aumentó en 0 y de hecho disminuyó ligeramente. ¿Dónde fueron esos 8.000 pesos? Los documentos no ofrecen ninguna explicación. No hay registros de inversiones adicionales, de donaciones caritativas, de préstamos a terceros o de cualquier otro destino que pudiera justificar la discrepancia. Un investigador moderno que examinó estos documentos en 1982 sugirió que la diferencia podría explicarse por depreciación de activos. Las tierras, los edificios y los inventarios comerciales podrían haber perdido valor por razones de mercado. Esta explicación es plausible, pero los propios documentos de la época contradicen esa posibilidad. Las notas al balance de 1898 indican específicamente
que no se registraron variaciones significativas en el valor de los activos fijos. El balance de 1899 muestra un patrón similar. Los ingresos superan a los gastos por un margen considerable, pero el patrimonio total no aumenta en la proporción esperada. Este año, la diferencia no explicada es de aproximadamente 6.500 pesos. Y nuevamente, no hay ninguna nota que explique a dónde fue ese dinero. Este patrón se repite, con variaciones menores, en los balances de 1900, 1901, 1902 y los años siguientes. Cada año, los ingresos superan a los gastos. Cada año, el patrimonio debería crecer, y cada año, el crecimiento real es menor al esperado, a veces significativamente menor. La discrepancia acumulada durante los primeros 10 años de administración de Aurelio asciende a más de 50.000 pesos, una suma que representa aproximadamente el 20% del patrimonio inicial. ¿Cómo es posible que una familia tan obsesionada con la documentación no notara estas discrepancias, o las notaron y decidieron no comentarlas? Los documentos no ofrecen respuesta a estas preguntas. Lo que sí muestran es que Aurelio Zamora continuó elaborando balances meticulosos, registrando cada ingreso y cada gasto con la misma precisión que su padre, sin que en ningún momento aparezca una nota preguntándose a dónde iba el dinero que faltaba. Capítulo 4. El fenómeno de la erosión. Los investigadores que han estudiado el caso de la familia Zamora han acuñado un término para describir lo que ocurrió con su fortuna: erosión patrimonial. Este término captura la naturaleza gradual y casi imperceptible del fenómeno. No hubo una crisis súbita, no hubo un momento en que todo se derrumbara. Hubo, en cambio, una reducción lenta y constante que se extendió a lo largo de décadas, tan gradual que cada año parecía insignificante, pero que acumulada representaba una pérdida catastrófica. Para entender la magnitud de esta erosión, es útil examinar los números en perspectiva histórica. En 1895, el patrimonio de la familia Zamora era de 243.000 pesos. En 1905, 10 años después, era de 229.000 pesos. En 1915 había descendido a 203.000 pesos. En 1925 la cifra era de 161.000 pesos y en 1935 el patrimonio registrado era de apenas 112.000 pesos. Estas cifras, presentadas en una línea temporal, dibujan una curva descendente que es tan consistente como inquietante. No hay picos ni valles dramáticos, no hay años de recuperación seguidos de años de caída. Hay solo una pendiente descendente, suave pero implacable, que año tras año arrastraba la fortuna familiar hacia abajo. En 40 años, la fortuna de los Zamora se había reducido a menos de la mitad de su valor original. Y esto ocurrió durante un periodo en el que, según los propios documentos de la familia, los ingresos consistentemente superaron a los gastos. Si los números fueran correctos, el patrimonio debería haber crecido, no disminuido. La contradicción es flagrante, pero nadie en la familia parece haberla cuestionado abiertamente, al menos no en ningún documento que haya sobrevivido. Un matemático que analizó los datos en 1991 calculó que la tasa de erosión promedio era de aproximadamente 3% anual. Esto significa que cada año, independientemente de las condiciones económicas o de las decisiones de gestión, el patrimonio perdía aproximadamente 3 de cada 100 pesos. A esta tasa, una fortuna se reduce a la mitad en aproximadamente 23 años y a un cuarto en 46 años. Los números de los Zamora coinciden casi exactamente con esta proyección matemática. La precisión de este patrón
es en sí misma un misterio. Las fortunas reales no se comportan de manera tan predecible. Están sujetas a fluctuaciones del mercado, a decisiones individuales, a golpes de suerte buenos y malos. El hecho de que el patrimonio Zamora se erosionara a una tasa tan constante sugiere que había algo sistemático en juego, algo que operaba año tras año con la regularidad de un mecanismo bien engrasado. Una de las características más desconcertantes de la erosión patrimonial de los Zamora es que afectó a todos los tipos de activos de manera aproximadamente proporcional. No fue que las tierras perdieran valor mientras el negocio prosperaba, o que las propiedades urbanas se depreciaran mientras los depósitos bancarios crecían. Todos los activos, sin excepción, mostraban el mismo patrón de estancamiento o reducción gradual. Las tierras agrícolas, por ejemplo, que en 1895 estaban valoradas en 97,000 pesos, aparecían en el balance de 1935 con un valor de 44,000 pesos. Sin embargo, no había registro de ventas de tierras. Las mismas 3 propiedades seguían perteneciendo a la familia, con las mismas extensiones y los mismos límites. ¿Cómo podían valer menos de la mitad sin que se hubiera vendido un solo metro cuadrado? Una explicación posible es que los valores registrados en los balances reflejaban cambios en el mercado inmobiliario. Pero esta explicación no resiste el escrutinio. Los registros fiscales de la época muestran que los precios de la tierra en la región se mantuvieron relativamente estables durante este periodo e incluso aumentaron en algunos años. Si los valores de mercado hubieran dictado los valores en los balances, la tendencia debería haber sido al alza, no a la baja. El negocio comercial presenta un misterio similar. En 1895, los inventarios y cuentas por cobrar estaban valorados en 73,000 pesos. En 1935, esa cifra había bajado a 34,000 pesos. Y sin embargo, los registros de ventas muestran que el negocio seguía operando a un nivel similar, quizás ligeramente reducido, pero no dramáticamente diferente. ¿Cómo podía un negocio que seguía vendiendo tener la mitad del valor que 4 décadas antes? Las propiedades urbanas y los depósitos bancarios completaban el cuadro de erosión generalizada. Cada activo, medido individualmente, mostraba una trayectoria descendente que no podía explicarse con los documentos disponibles. Y la suma de todas estas trayectorias resultaba en una fortuna que se desvanecía como arena entre los dedos. Capítulo 5. Los ajustes contables. Un elemento recurrente en los documentos financieros de la familia Zamora son los llamados ajustes contables. Estos ajustes, que aparecen en casi todos los balances anuales, consisten en modificaciones menores a los valores de ciertos activos, justificadas con explicaciones vagas como corrección por depreciación, actualización de evaluación o ajuste por condiciones de mercado. Individualmente, cada uno de estos ajustes parece insignificante. Un ajuste típico podría reducir el valor de una propiedad en 2 o 3% o disminuir el valor de los inventarios comerciales en un porcentaje similar. Nadie cuestionaría un ajuste así. Es una práctica contable normal que refleja la realidad de que los activos pueden perder valor con el tiempo. Sin embargo, cuando se examinan todos los ajustes en conjunto, el patrón se vuelve más revelador y más sospechoso. En casi todos los casos, los ajustes reducen el valor de los activos, nunca lo aumentan. Esta asimetría es estadísticamente improbable. En un mercado normal, los activos a veces suben de valor y a veces bajan. Pero en los libros de los Zamora casi siempre bajan. Además, los ajustes se aplican de manera uniforme a todos los tipos de activos, sin importar las condiciones específicas de cada mercado. El mismo año en que los precios de la tierra subieron en la región,
los Zamora registraban un ajuste a la baja en el valor de sus tierras. El mismo año en que el comercio local prosperó, reducían el valor declarado de sus inventarios. Era como si los ajustes siguieran una lógica interna que no tenía nada que ver con la realidad económica externa. La suma acumulada de estos pequeños ajustes a lo largo de los años representa una porción significativa de la erosión patrimonial total. Un análisis realizado por un contador que examinó los documentos en 1975 estimó que los ajustes contables explicaban aproximadamente el 60% de la reducción del patrimonio entre 1895 y 1935. El 40% restante correspondía a la discrepancia entre ingresos y gastos que ya hemos mencionado. Lo notable de estos ajustes es su consistencia. Aparecen año tras año, siempre en la misma dirección, siempre con explicaciones similares. Es como si quien elaboraba los balances hubiera establecido una regla tácita de que cada año ciertos activos debían valer un poco menos que el año anterior, independientemente de su valor real en el mercado. ¿Quién realizaba estos ajustes y con qué propósito? Los documentos no ofrecen una respuesta clara. Los balances están firmados por diferentes miembros de la familia a lo largo de los años. Primero Aurelio, luego su hijo Sebastián, segundo, luego otros herederos. Pero el patrón de ajustes se mantiene constante a través de todas las administraciones, como si fuera una tradición familiar transmitida de generación en generación. Una hipótesis es que los ajustes eran una forma de evasión fiscal. Al reducir artificialmente el valor declarado de los activos, la familia podría haber pagado menos impuestos sobre la propiedad y sobre las ganancias de capital. Sin embargo, esta hipótesis no explica por qué los ajustes se aplicaban también a activos que no estaban sujetos a impuestos significativos, como los depósitos bancarios o los inventarios comerciales. Otra hipótesis sugiere que los ajustes reflejaban transferencias ocultas de riqueza a otros destinatarios. Según esta teoría, la familia podría haber estado canalizando recursos hacia beneficiarios que no aparecían en los documentos oficiales, parientes en otros países, socios secretos o quizás destinatarios menos legítimos. Los ajustes contables habrían servido para disimular estas transferencias, haciendo parecer que el dinero simplemente se había evaporado. Esta segunda hipótesis es intrigante, pero carece de evidencia directa. No hay documentos que mencionen transferencias a terceros, ni testimonios de personas que hayan recibido dinero de los Zamora fuera de los canales oficiales. Si tales transferencias existieron, fueron tan bien ocultadas que no dejaron ningún rastro documental. Capítulo 6. Los silencios de la familia. Una de las características más notables del caso Zamora es el silencio que la familia mantuvo respecto a la erosión de su patrimonio. A lo largo de más de medio siglo, mientras la fortuna se reducía gradualmente, ningún miembro de la familia parece haber cuestionado públicamente lo que estaba ocurriendo. No hay cartas que expresen preocupación por los números. No hay actas de reuniones familiares donde se discutiera el problema. No hay consultas a asesores externos ni intentos de auditoría independiente. Este silencio es particularmente extraño dado el contexto. Los Zamora no eran una familia de empresarios descuidados que ignoraban sus finanzas. Al contrario, habían construido su fortuna precisamente sobre la base de una atención obsesiva a los números. Sebastián Zamora, el fundador, había dedicado su vida a contar cada peso. Sus descendientes continuaron esa tradición, elaborando balances detallados año tras año.
¿Cómo es posible que personas tan atentas a los números no notaran que algo andaba mal? Una explicación posible es que la familia sí notaba las discrepancias, pero había decidido no discutirlas, al menos no por escrito. Quizás existían conversaciones privadas, acuerdos tácitos, entendimientos familiares que nunca se plasmaron en documentos. Quizás todos sabían que el dinero iba a algún lugar, pero habían acordado mantener ese destino en secreto. Esta hipótesis encuentra cierto respaldo en los testimonios indirectos que se han recogido a lo largo de los años. Un antiguo empleado de la familia, entrevistado en 1963, recordaba que los Zamora eran muy reservados con sus asuntos financieros. Según este testimonio, nadie hablaba de dinero en esa casa. Los patrones llevaban sus cuentas en privado, y si alguien preguntaba, le decían que no era de su incumbencia. Había un ambiente de secreto que siempre me pareció extraño. Otro testimonio de una mujer que había trabajado como empleada doméstica para la familia en la década de 1920 ofrece un detalle intrigante. Recuerdo que el señor Sebastián, el hijo del fundador, tenía un cuaderno que guardaba bajo llave y que nunca mostraba a nadie. Una vez lo vi escribiendo en él a altas horas de la noche, y cuando notó mi presencia, lo cerró inmediatamente y me pidió que me retirara. Nunca supe qué había en ese cuaderno. Este cuaderno misterioso, si es que existió, no ha sido encontrado entre los documentos de la familia. Su contenido, si es que tenía alguno relevante, permanece desconocido. Pero la mención de un registro secreto, separado de los libros oficiales de contabilidad, sugiere que la familia podría haber mantenido una doble contabilidad, una para mostrar al mundo y otra para su conocimiento privado. Si esta doble contabilidad existió, explicaría muchas de las anomalías del caso. Los balances oficiales, los que se conservan en el archivo, mostrarían solo la versión pública de las finanzas familiares. El cuaderno secreto contendría la verdad. ¿A dónde iba realmente el dinero? ¿Quién lo recibía? ¿Y por qué la familia había decidido ocultar esa información? Capítulo 7. La generación intermedia. Aurelio Zamora, el hijo del fundador que heredó la administración del patrimonio en 1897, murió en 1919 a la edad de 54 años. Su muerte coincidió con uno de los periodos más turbulentos de la historia mexicana. La revolución había terminado oficialmente, pero el país seguía sumido en inestabilidad política y económica. La administración del patrimonio pasó entonces a Sebastián Zamora Fuentes, nieto del fundador e hijo de Aurelio. Sebastián II, como se le conocía para distinguirlo de su abuelo, tenía 28 años y había sido educado en parte en Estados Unidos, donde había estudiado administración de empresas en una universidad de Texas. Los documentos de la época muestran que Sebastián II intentó modernizar la administración del patrimonio familiar. Introdujo nuevos sistemas de registro. Contrató a un contador externo para revisar los libros e implementó prácticas de gestión más acordes con los tiempos. Sin embargo, estas reformas no alteraron el patrón fundamental de erosión patrimonial que venía observándose desde hacía 2 décadas. El primer balance elaborado bajo la administración de Sebastián II, correspondiente a 1920, muestra un patrimonio de 191,000 pesos, una reducción de 12,000 pesos respecto al año anterior. Los años siguientes continuaron la tendencia: 183,000 en 1921, 175,000 en 1922. 168,000 en 1923. Lo interesante es que Sebastián II sí parece haber notado que algo andaba mal. En una carta a un amigo de sus años universitarios, fechada en 1924, escribe:
Llevo 5 años tratando de entender las finanzas de mi familia y cada día estoy más confundido. Los números no tienen sentido. Ganamos más de lo que gastamos, pero cada año tenemos menos. He revisado los libros docenas de veces buscando el error, pero no lo encuentro. Es como si el dinero se evaporara. Esta carta es el único documento conocido en el que un miembro de la familia reconoce explícitamente la anomalía. Sin embargo, Sebastián II no parece haber tomado ninguna acción concreta para resolver el misterio. No contrató auditores independientes, no consultó con abogados, no denunció ninguna irregularidad. Simplemente continuó administrando el patrimonio de la misma manera que sus predecesores, elaborando balances meticulosos que mostraban una fortuna en lenta pero constante disminución. ¿Por qué no actuó Sebastián II con más decisión? Una posibilidad es que, a pesar de su confusión, aceptara la situación como algo inevitable, quizás convencido de que era así como funcionaban las cosas en su familia. Otra posibilidad es que descubriera la verdad y decidiera mantenerla en secreto, continuando la tradición de silencio establecida por sus predecesores. La carta a su amigo termina con una frase reveladora. Quizás algunas preguntas es mejor no hacerlas. Mi padre nunca habló de esto, y su padre tampoco. Tal vez ellos sabían algo que yo no sé. Y tal vez es mejor que siga sin saberlo. Capítulo 8. Los años de la depresión. La crisis económica mundial de 1929 golpeó duramente a México, y la familia Zamora no fue una excepción. Sin embargo, lo notable del caso es que el impacto de la depresión en su patrimonio no fue significativamente diferente al patrón de erosión que ya venía observándose desde hacía décadas. El balance de 1930 muestra un patrimonio de 142,000 pesos, una reducción de aproximadamente el 10% respecto al año anterior. Esta reducción podría atribuirse razonablemente a la crisis económica. Los precios de las tierras cayeron, el comercio se contrajo, los alquileres se volvieron más difíciles de cobrar. Sin embargo, cuando se compara esta reducción con las de años anteriores, el patrón resulta curiosamente similar. En 1928, antes de la crisis, el patrimonio había disminuido en 8%. En 1929, en 9%. En 1930, en 10%. La diferencia era marginal, como si la crisis económica global apenas hubiera afectado una tendencia que ya estaba en marcha desde hacía mucho tiempo. Los años siguientes confirmaron esta observación. Mientras otras familias de la región perdían fortunas enteras debido a quiebras bancarias, confiscaciones agrarias y colapso del comercio, los Zamora continuaban su declive gradual y ordenado. No hubo bancarrotas dramáticas, no hubo ventas forzadas, no hubo catástrofes financieras. Hubo simplemente más de lo mismo. Balances que mostraban un patrimonio ligeramente menor cada año. Ajustes contables que reducían el valor de los activos. Y silencio sobre las razones de todo ello. Un observador externo de la época, un banquero que había tenido tratos con la familia, dejó un comentario revelador en su correspondencia personal. Los Zamora son un enigma. Todos pierden dinero en estos tiempos difíciles, pero ellos lo pierden de una manera diferente. No sé cómo explicarlo. Es como si su fortuna se estuviera desangrando lentamente, gota a gota, mientras ellos miran sin hacer nada. Esta descripción de desangramiento lento captura algo esencial del caso. La erosión del patrimonio Zamora no era violenta ni dramática. Era paciente, metódica, casi serena. Cada año, un poco menos. Cada década, significativamente menos. Y en algún punto del futuro, si la tendencia continuaba, no quedaría nada.
Lo más notable era que la familia mantenía su nivel de vida aparentemente intacto durante todo este periodo. Seguían viviendo en la misma casa, seguían empleando a la misma cantidad de sirvientes, seguían participando en las mismas actividades sociales. No había señales externas de que algo anduviera mal. Los vecinos, los socios comerciales, los amigos de la familia, todos veían a los Zamora como lo que siempre habían sido, una familia próspera y respetable. Esta desconexión entre la realidad financiera documentada en los balances y la apariencia externa de prosperidad añade otra capa de misterio al caso. Si la fortuna estaba disminuyendo tan significativamente, ¿cómo podía la familia mantener su nivel de vida? ¿Estaban gastando más de lo que los documentos registraban? ¿O los documentos exageraban la magnitud de la erosión? Un comerciante que había tenido tratos con los Zamora durante décadas comentó en una entrevista realizada en 1945: «Siempre me pareció que los Zamora vivían exactamente igual, año tras año, década tras década. Nunca parecían más ricos ni más pobres. Era como si el tiempo no pasara para ellos. Ahora que lo pienso, quizás esa era precisamente la estrategia: mantener las apariencias sin importar lo que ocurriera con los números». Sebastián II murió en 1938 a la edad de 47 años, víctima de una enfermedad cardíaca. El patrimonio que dejó a sus herederos era de aproximadamente 118,000 pesos, menos de la mitad de lo que había heredado de su padre. Y sin embargo, no había ninguna explicación satisfactoria de a dónde había ido la diferencia. Capítulo 9. La última generación documentada. La administración del patrimonio Zamora pasó, tras la muerte de Sebastián II, a sus dos hijos, Roberto y Margarita Zamora Villanueva. Roberto tenía 24 años y Margarita 22. Ambos habían crecido sabiendo que la familia ya no era tan rica como había sido en tiempos de su bisabuelo, pero ninguno de los dos entendía completamente por qué. Los documentos de esta última generación muestran algunos cambios respecto a las prácticas anteriores. Roberto, que asumió el papel principal en la administración, era menos meticuloso que sus antepasados. Los balances de los años 40 y 50 son menos detallados, con menos notas explicativas y menos desglose de los diferentes activos. Esta reducción en el nivel de documentación dificulta el análisis del periodo, pero no oculta la continuación del patrón fundamental. El balance de 1940 muestra un patrimonio de 106,000 pesos. El de 1945, 89,000 pesos. El de 1950, 72,000 pesos. La tendencia descendente continuaba, aunque quizás a un ritmo ligeramente menor que en décadas anteriores. Roberto Zamora intentó en varias ocasiones revertir la tendencia. Vendió algunas propiedades para consolidar los activos restantes. Cerró el negocio comercial heredado, que ya no era rentable, y reinvirtió el capital en otras actividades. Alquiló tierras que antes se explotaban directamente. Estas medidas generaron ciertos ingresos extraordinarios, pero no alteraron fundamentalmente la trayectoria del patrimonio. En una carta a su hermana Margarita, fechada en 1948, Roberto escribe: «He hecho todo lo que se me ocurre para detener la hemorragia, pero nada funciona. Vendo algo y el dinero desaparece. Invierto en algo nuevo y pierde valor. Es como si hubiera una maldición sobre este patrimonio, algo que lo condena a reducirse sin importar lo que hagamos». La mención de una maldición es significativa porque refleja la frustración de Roberto ante un fenómeno que no podía explicar racionalmente. Como hombre educado y pragmático, seguramente no creía literalmente en maldiciones.
pero carecía de cualquier otra explicación para lo que estaba ocurriendo. Margarita, por su parte, había optado por distanciarse de la administración del patrimonio familiar. Se había casado con un médico de la Ciudad de México y vivía lejos de las propiedades ancestrales. En sus cartas a Roberto expresaba poco interés por los detalles financieros y sugería repetidamente que quizás era hora de vender todo y repartir lo que quedara. Roberto rechazó esta sugerencia durante años, aferrándose a la idea de preservar el patrimonio que sus antepasados habían construido. Pero finalmente, en 1956, cedió a la presión de su hermana y a su propia fatiga. El último balance completo que se conserva, fechado en diciembre de ese año, muestra un patrimonio de 58,000 pesos, menos de la cuarta parte de lo que la familia había poseído 60 años antes. Capítulo 10. El cierre del archivo. Después de 1956, los documentos financieros de la familia Zamora se vuelven escasos y fragmentarios. Roberto vendió la mayor parte de las propiedades restantes durante los años siguientes, repartiendo los ingresos entre él, su hermana y otros herederos menores. El negocio comercial ya había sido cerrado. Las tierras agrícolas fueron vendidas a diferentes compradores. Las propiedades urbanas pasaron a manos de terceros. Para 1960, el patrimonio Zamora como entidad unificada había dejado de existir. Lo que quedaba eran activos individuales, en manos de diferentes miembros de la familia, sin ninguna administración centralizada ni ningún sistema de documentación común. La tradición de balances anuales, mantenida durante más de 6 décadas, llegó a su fin. La liquidación final del patrimonio se realizó de manera ordenada pero melancólica. Las tierras agrícolas, que habían sido el núcleo de la fortuna familiar, fueron vendidas a una combinación de pequeños agricultores locales y un consorcio de inversionistas de la capital. Las propiedades urbanas pasaron a diferentes compradores. Los pocos activos financieros que quedaban fueron repartidos entre los herederos en proporciones que ya nadie se molestó en documentar con precisión. Roberto Zamora conservó la casa familiar, más por razones sentimentales que económicas. Vivió allí hasta su muerte en 1978. Rodeado de muebles que habían pertenecido a sus antepasados, pero sin los recursos para mantenerlos adecuadamente. Visitantes de sus últimos años describían una casa que había conocido tiempos mejores, con paredes que necesitaban pintura y jardines que habían perdido su antiguo esplendor. Margarita, la hermana de Roberto, utilizó su parte de la herencia para establecerse definitivamente en la Ciudad de México, donde ella y su esposo abrieron una pequeña clínica médica. Nunca mostró interés en volver a la región donde había crecido, y rara vez hablaba de la historia financiera de su familia. Para ella era un capítulo cerrado que no merecía más atención. Los intentos posteriores de reconstruir lo que había ocurrido con la fortuna Zamora se han encontrado con obstáculos significativos. Los documentos disponibles, aunque abundantes para los estándares de la época, no contienen las respuestas a las preguntas fundamentales. ¿A dónde fue el dinero que faltaba? ¿Por qué los ingresos nunca se traducían en crecimiento patrimonial? ¿Qué explicaban los ajustes contables que año tras año reducían el valor de los activos? Un investigador que examinó el caso en 1985 concluyó que la erosión patrimonial de los Zamora representaba una pérdida acumulada de aproximadamente 300,000 pesos a lo largo de 60 años. Esta cifra, ajustada por inflación, equivaldría a varios millones en moneda actual. Sin embargo, no pudo identificar ningún destinatario específico de esa riqueza perdida.
Otro investigador, trabajando en 2003, propuso una teoría diferente. Según su análisis, la erosión no era real, sino contable. Los activos de la familia nunca valieron tanto como los balances iniciales indicaban, y los ajustes anuales simplemente corregían una sobrevaloración original. Según esta teoría, Sebastián Zamora habría inflado el valor de su patrimonio en los primeros balances, quizás por orgullo o quizás por razones fiscales, y las generaciones siguientes habrían ido corrigiendo gradualmente esa inflación hasta llegar a valores más realistas. Esta teoría es ingeniosa pero difícil de probar. Los documentos más antiguos no muestran evidencia clara de sobrevaloración, y los precios de mercado de la época, cuando pueden verificarse, parecen consistentes con los valores declarados. Además, la teoría no explica por qué la corrección habría tomado 60 años, ni por qué la familia habría mantenido silencio sobre un proceso que, según esta interpretación, era perfectamente legítimo. Epílogo. Lo que los números no dicen. El expediente de la familia Zamora se cierra sin una conclusión definitiva. Los documentos muestran claramente que ocurrió una erosión patrimonial significativa a lo largo de varias décadas, pero no revelan la causa de esa erosión, ni identifican a responsables, ni ofrecen una explicación que resista el escrutinio. Lo que queda son preguntas, muchas preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. Hubo malversación. No hay evidencia de que ningún miembro de la familia se enriqueciera personalmente a costa del patrimonio común. Todos los Zamora documentados vivieron vidas modestas en comparación con su riqueza declarada, sin lujos excesivos ni gastos inexplicables. ¿Hubo fraude fiscal? Es posible, pero la magnitud de la erosión parece excesiva para una simple estrategia de evasión de impuestos. Además, los impuestos de la época no eran tan altos como para justificar una manipulación tan sistemática y prolongada. ¿Hubo transferencias secretas a terceros? No hay documentos que lo confirmen, aunque la ausencia de documentos no es prueba de ausencia. Si los Zamora estaban canalizando dinero hacia beneficiarios ocultos, lo hacían con una discreción extraordinaria, sin dejar ningún rastro en décadas de documentación meticulosa. Esto sugeriría un nivel de sofisticación y planificación que parece incompatible con el perfil de la familia. Hubo simplemente mala administración, decisiones equivocadas que fueron erosionando gradualmente la fortuna familiar. Esta es quizás la explicación más mundana, pero tampoco encaja perfectamente con los datos. Los Zamora eran administradores meticulosos que documentaban cada decisión. Si hubieran cometido errores significativos, esos errores deberían aparecer en algún lugar de los registros. Además, la consistencia de la erosión, año tras año, a una tasa casi idéntica, parece demasiado regular para ser el resultado de errores aleatorios. Algunos investigadores han propuesto explicaciones más especulativas. Una teoría sugiere que los Zamora mantenían obligaciones secretas, quizás derivadas de deudas antiguas o compromisos adquiridos por el fundador, que requerían pagos regulares a lo largo de generaciones. Otra teoría propone que la familia estaba financiando alguna causa o institución de manera anónima, canalizando recursos hacia un destinatario que nunca fue revelado. Una tercera teoría, más oscura, sugiere que los Zamora estaban siendo extorsionados por alguien que conocía un secreto familiar y que exigía pagos regulares a cambio de su silencio. Ninguna de estas teorías puede ser probada o refutada con los documentos disponibles. Son especulaciones que intentan llenar un vacío explicativo, pero que carecen de cualquier evidencia concreta. La realidad es que el caso Zamora representa un tipo de misterio diferente a los que solemos encontrar en archivos históricos. No hay crímenes dramáticos,
No hay villanos identificables. No hay un momento en que todo se derrumbe. Hay solo una lenta y constante reducción, año tras año, década tras década, hasta que una fortuna considerable se convierte en algo apenas digno de mención. Otros investigadores han propuesto interpretaciones diferentes. Uno de ellos, escribiendo en 1998, sugirió que la erosión del patrimonio Zamora no era anómala sino típica. Según su análisis, muchas fortunas familiares experimentaron procesos similares durante el mismo periodo, erosionadas por una combinación de inflación, cambios económicos y la dificultad inherente de mantener la riqueza a través de múltiples generaciones. Esta perspectiva normaliza el caso Zamora, pero no lo explica completamente. Otras familias que experimentaron erosión patrimonial dejaron registros claros de las causas: ventas de propiedades, quiebras de negocios, divisiones hereditarias conflictivas. Los Zamora, en cambio, experimentaron su erosión sin ninguno de estos eventos documentados. Su declive fue invisible, silencioso, casi fantasmal. Quizás esa sea la lección final del caso Zamora, que algunas fortunas simplemente se desvanecen, sin razón clara, sin culpables identificables, sin un momento en que todo se pierda. Se van yendo, peso a peso, año tras año, hasta que un día alguien mira los números y se da cuenta de que casi todo ha desaparecido. Algunos investigadores han sugerido que el caso Zamora no es único, que muchas fortunas familiares han experimentado procesos similares de erosión gradual sin que nadie pueda explicar exactamente cómo. La diferencia es que los Zamora, con su obsesión por la documentación, dejaron un registro detallado de su declive. Otras familias simplemente desaparecieron de la historia sin dejar rastro de lo que había ocurrido con su riqueza. Los descendientes actuales de la familia Zamora, dispersos por México y Estados Unidos, conservan algunos de los documentos originales, pero han mostrado poco interés en investigar el pasado. Para ellos, la fortuna de sus antepasados es una historia antigua, un recuerdo de tiempos mejores que ya no tiene relevancia práctica. Lo que importa es el presente, no los misterios de un patrimonio que dejó de existir hace décadas. Y quizás tengan razón. Quizás algunas preguntas no tienen respuesta, o quizás las respuestas ya no importan. La fortuna de los Zamora se fue, lentamente, imperceptiblemente, y nadie sabe exactamente a dónde. Es un misterio sin solución, un expediente que permanece abierto no porque haya esperanza de cerrarlo, sino porque nadie puede justificar declararlo resuelto. Fin del archivo documental número 843. Clasificación: expediente abierto. Estado: sin resolución. Nota del archivista. Las discrepancias financieras documentadas en este expediente no han sido explicadas ni se espera que lo sean. No se han identificado responsables ni se ha determinado el destino de los fondos faltantes. El expediente permanecerá abierto indefinidamente, y así termina el caso de la familia Zamora. Una historia de números que no cuadran, de balances que mienten, de una fortuna que se fue desvaneciendo sin dejar rastro. No hubo robos espectaculares, no hubo estafadores brillantes, no hubo catástrofes que lo explicaran todo. Hubo solo el paso del tiempo y una riqueza que cada año era un poco menor, hasta que casi no quedó nada. Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este archivo. Sé que fue largo, sé que fue diferente a los casos anteriores, pero espero que te haya dejado pensando. Porque a veces los misterios más inquietantes no son los que involucran crímenes o desapariciones, sino los que simplemente no pueden ser explicados con los documentos disponibles. Déjame un comentario con tu opinión. ¿Qué crees que ocurrió con la fortuna de los Zamora? ¿Crees que hubo fraude, mala administración o algo más difícil de definir?
¿Conoces casos similares de fortunas que desaparecieron sin explicación? Me encantaría saber qué piensas. Si te gustó este video, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte el próximo caso. Porque hay muchos más expedientes esperando ser abiertos, muchas más familias con secretos que descubrir. Nos vemos en el próximo video de El secreto de la familia. Hasta entonces, cuídate y recuerda, a veces el dinero no se roba ni se pierde, a veces simplemente se desvanece, peso a peso, año tras año, hasta que ya no queda nada que contar.